Ernesto Rafael Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara, nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Fue un médico, político, militar, escritor y periodista argentino-cubano. Adolescencia. Ernesto fue el mayor de 5 hijos entre Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, cuyas familias eran de la clase alta y pertenecía a la aristocracia argentina. Su infancia y adolescencia se caracterizó por ser un chico rebelde y travieso, el cual causaba muchas discusiones con sus padres y maestros, e incluso llegaba a golpes defendiendo su punto de vista. El asma determinó gran medida de las características de la infancia de Ernesto, ya que los ataques que le provocaban eran tan fuertes como para dejarlo en cama durante días, impidiéndole realizar deporte, actividad que le fascinaba, e incluso de ir a la escuela. Por otro lado, el asma lo condujo a ser un extraordinario lector y aficionado del ajedrez, creándole un interés inmenso por los libros de aventuras, especialmente del autor Julio Verne. Ideología. En 1943 y 1946 surge el peronismo en Argentina. Este era apoyado por la clase obrera y rechazado por la clase media y alta. Por ende, la familia de Ernesto creció bajo el lema "No a la dictadura de los alpargatas". Ernesto, en cambio, no poseía el mismo pensamiento de sus padres. Por el contrario, su familia misma le provocaba sentimientos favorables al peronismo. Inclusive inducía a las empleadas de su casa a apoyar el peronismo, llamando descamisados a los novatos de la guerrilla. Desde entonces, Ernesto comenzó a adoptar una posición antiimperialista, cuya posición era contraria al imperialismo estadounidense. En 1947, la empresa constructora de la familia Guevara de la Serna quebró, obligándoles a separarse y mudarse a Buenos Aires. Estando en la capital de Argentina, Ernesto comienza a viajar en bicicleta o moto y con poco dinero, pero no era impedimento para ir cada vez más lejos. Estos viajes se volverían experiencias sociales y humanas para Ernesto, ya que estaría en contacto con los trabajadores y personas humildes de Argentina y América Latina, quienes integrarían el grupo guerrillero que realizarían la Revolución Cubana. Pensamiento. Desarrolló un concepto llamado guevarismo, el cual tomaba el antiimperialismo, el marxismo y el comunismo como elementos de base para realizar una revolución y crear una sociedad socialista que le diera una identidad propia. Creó una teoría sobre la guerrilla llamada foquismo, en donde expone que cuando un país existían condiciones objetivas para una revolución, un pequeño foco guerrillero podía crear las condiciones subjetivas y desencadenar un alzamiento general de la población. Asimismo, generó el concepto hombre nuevo socialista, el cual veía como un individuo fuertemente movido por una ética personal que lo impulsa a la solidaridad y al bien común sin necesidad de incentivos materiales para ello. Decía que el trabajo voluntario era la actividad fundamental para formar al hombre nuevo. Viajes. Durante los viajes y el contacto directo con los sectores sociales más relegados y explotados de América Latina, para Ernesto resultó importante definir sus ideas y sentimientos sobre las graves desigualdades sociales latinoamericanas, el papel de Estados Unidos y cuáles podrían ser las soluciones a la problemática. El médico Hugo Pesce fue una gran influencia para Ernesto, ya que él se dedicaba a tratar los problemas de salud de los pobres y marginados, impulsando a Ernesto a finalizar sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ernesto decide viajar a Guatemala para ver la revolución que estaban siendo dirigida por Jacobo Arbenz, llegando a la ciudad de Guatemala el 25 de diciembre de 1953. En Guatemala estaba surgiendo el comunismo que supuestamente estaba siendo generado por el gobierno de Arbenz, objeto por el cual Estados Unidos busca el fin de su gobierno. El golpe de Estado se inició el 18 de junio de 1954. Ernesto llega 6 meses antes y durante este tiempo busca desesperadamente ser médico del Estado, objetivo que no concreta, por lo que sufre una crisis financiera.
En aquellos días, Guatemala era un hervidero de grupos de exiliados y militares progresistas e izquierdistas, en especial latinoamericanos. Aquí conoce a Hilda Gadea, quien era una exiliada peruana del APRA, que colaboraba con el gobierno de Arbenz, a la familia del exiliado nicaragüense Edelberto Torres y Antonio Ñico, uno de los del grupo de exiliados cubanos. Ñico y Ernesto establecieron una sólida amistad en donde Ñico le pone el nombre Che, a raíz del uso permanente que Ernesto hacía de esta palabra típica del dialecto rioplatense, utilizada para convocar al otro. Guevara había evolucionado de cierta forma que sentía una clara simpatía con el comunismo, pero de igual modo quería mantenerse alejado de cualquier tipo de grupo político. Pero justamente el Partido Guatemalteco de los Trabajadores le comunica que debe aliarse al partido para poder trabajar como médico del Estado, a lo cual Ernesto, indignado, se niega, generando en él un pensamiento de aniquilación para con los grupos capitalistas. Inclusive comenzó a diseñar el libro La función del médico en América Latina, donde expone que el médico y la medicina social preventiva son ejes centrales para establecer una sociedad socialista. A finales de 1954, Guevara decide regresar a Guatemala, en donde estaban ya decidiendo desconocer la autoridad de Arbenz y exigir su renuncia. La caída de Arbenz sería fundamental para incidir en los actos de Ernesto durante la Revolución Cubana. Muerte. Su muerte se dio en el combate de la Quebrada del Churro. Guevara fue herido de bala en la pierna izquierda. Fue hecho prisionero y fue trasladado a la Higuera, donde colocaban cadáveres de los guerrilleros muertos. El 9 de octubre, por la mañana, el gobierno de Bolivia anunció que Ernesto Guevara había muerto en combate el día anterior, con una de sus pertenencias más preciadas, el diario que el Che llevaba en Bolivia. ¿Qué tal, amigos? Estoy en una pequeña habitación de un hospedaje de la zona 1, donde hace más de 60 años fue la vivienda del Che Guevara en Guatemala. Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015. La Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentan Secretos de mi ciudad. Y fue el 23 de diciembre de 1953 cuando Ernesto Guevara llegó a Guatemala, atraído por los cambios sociales del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Guevara se hospedó en la pensión Mesa, en la 10ª calle de la zona 1, y durante los 9 meses que estuvo en Guatemala, ocupó esta habitación del número 21. Y como pueden ver, es tan pequeña que solo cabía la cama y un pequeño armario. Nos cuentan los antiguos propietarios de esta pensión que en esa época la tarifa era de 1 quetzal al día, incluyendo los 3 tiempos de comida. Ernesto Guevara conoció aquí a un grupo de cubanos exilados, compañeros de lucha de Fidel Castro. Hizo una gran amistad con uno de ellos en especial, Antonio Ñico López, quien le puso el famoso sobrenombre de Che Guevara mientras estuvo en Guatemala. El Che también conoce aquí a Hilda Gadea, una guerrillera peruana. Se hacen novios y luego se convierte ella en su primera esposa. Es muy probable que en esta pequeña habitación el Che Guevara haya gestado muchas de sus ideas de revolucionario. En un monumento de La Habana, Cuba, se lee: estaba en la Guatemala de Arbenz y me di cuenta que para ser revolucionario, primero hay que tener revolución. Claro, las revoluciones unos son los que las hacen, otros los que las administran y al final otros son los que las disfrutan. 60 años después, aquí está la habitación 21, con la cama que usó el Che Guevara cuando vivió en Guatemala. Y hoy
es un secreto de nuestra ciudad. Los veo la próxima semana. Secretos de mi ciudad.